Hola amigos, una nueva charla en el auto, un día más, un día menos, en esta experiencia, en todo este recorrido que voy a ir haciendo. Como ya saben, les voy contando un poco mis vivencias y mis experiencias después de un día de trabajar en este proyecto que es mi primer trabajo en blanco, en este caso en la cantera. Bueno, les cuento un poco. Hoy ha sido un día muy largo, un día agotador, les digo, porque la verdad que pasaron muchas situaciones. Hoy siento que fue uno de esos días en los que ya empecé a estar a prueba y empecé a estar realmente dedicado a las operaciones y a las situaciones diarias que creo que van a suceder y que van a ser normales y que seguramente sean las que me vaya encontrando a lo largo de este camino, ¿no? Acá en este laburo. Así que bueno, les voy contando un poco. Hoy, si tuviera que hacer un resumen y decirles qué aprendí o qué es lo que visualicé hoy al final, es que bueno, hoy creo que comprendo y valoro, pondero el hecho de que laburar en equipo es fundamental, de que la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser directa, todos tienen que tener un poco noción de lo que pasa y también el hecho de que no se pueden hacer las cosas, digamos, si estamos yendo hacia el camino de hacer las cosas bien y de organizarnos, no podemos hacer las cosas así nomás y como resolver a los tumbos y a los ponchazos. En ese sentido, si todos estamos en el mismo barco, nos tenemos que subir y tenemos que laburarlo en conjunto y hay que hacer el esfuerzo por involucrarse y por meterse, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, muchos acuerdos que suceden, sobre todo en el área comercial, en las que uno, como por vender más o por acelerar tal cosa o por resolver determinada cuestión, dice que sí, dice que sí, dice que sí, y luego al momento de la verdad, para llevar adelante la venta, la ejecución del servicio, la venta del material, se entorpece un montón porque básicamente no se hicieron las cosas como corresponden. Así que en ese sentido creo que hoy destaco esa cuestión de que el foco tiene que estar en homogeneizar y en hacer como claro este proceso que se está haciendo comercial y de producción y de proceso y de entrega para que todo fluya, ¿no? Bueno, básicamente hoy hubo distintas situaciones, les cuento un poco desde el inicio hasta el final, porque como les decía fue una jornada larga. Hoy entramos una hora más temprano porque había una capacitación de higiene y seguridad bastante floja, la verdad. He estado en mi carrera y a lo largo de mi experiencia he estado en muchas capacitaciones y esta creo que fue una de las capacitaciones más flojas que vi en mucho tiempo, y la verdad que no mucho que decir. El mismo directorio se dio cuenta de la situación y como que eran conscientes de que la capacitación fue bastante floja y de que dejó un poco que desear. Fue muy así nomás, digamos, el capacitador llegó tarde, bueno, un montón de cuestiones que creo que se podían haber hecho de otra forma, ¿no? Entonces, eso es algo como para mejorar y para llevarlo adelante. Entonces arrancamos muy temprano, a las 7 de la mañana. Ya estaba acá en la planta, así que me tuve que levantar más temprano de lo normal, 5:30 de hecho. Y bueno, ahí arrancamos, ¿no? Y ya luego después, una vez que terminamos con la capacitación, empecé como a laburar la parte que me corresponde. Arranqué con resolver algunas cuestiones que son así medio urgentes de mi supervisor y bueno, le fui dando una mano, ¿no? Yo creo que durante el día las cosas se fueron nivelando de esa manera, entre
La primera, apagar incendios que bueno, suceden y se arrastran desde hace tiempo. La segunda, resolver cuestiones ahí de la diaria, consultas, pedidos de presupuesto, envíos de notas de pedido, chequeos, verificaciones, ese tipo de cosas. Y la tercera, ayudar y colaborar en esta parte de programar y coordinar lo que son los envíos y bueno, y la logística de cara a organizar un poco la agenda, sobre todo para mañana, para el tema del hormigón. O sea, el hormigón es uno de los ítems que en este punto hoy se encuentra sin un encargado de logística, y es un rol sumamente clave. O sea, imagínense que este tipo de empresa, este tipo de industria, se aplica, en este caso se aplica a cualquier empresa, me parece. Vendas lo que vendas, tenés que ser muy prolijo con la parte de logística. Creo que es un gran desafío, ¿no? Y bueno, y en este caso pasa lo mismo, o sea, no cambia la situación. Y el tema es que acá hay como dos mundos, o sea, el sector más administrativo, el sector más de producción. El sector de producción tiene una dinámica en la que no te espera ni un minuto, en el que yo tengo que sacar los camiones tienen que estar saliendo y moviéndose todo el tiempo, porque obviamente cada hora perdida, cada minuto perdido que el camión esté ahí estacionado, parado, es pérdida de guita, pérdida de productividad, de eficiencia, y bueno, obviamente ese no es el objetivo, ¿no? Uno tiene que ser lo más productivo, lo más eficiente posible. Y más cuando ya tenés el hormigón cargado en el camión, porque una vez que lo tenés cargado, básicamente hay un límite de tiempo en el que vos podés tener el material ahí dentro del trompo. Entonces, ese límite de tiempo es el que te sirve para hacer el mismo viaje y llevar adelante la entrega. Entonces, dentro de esos tiempos tenés que tenerlo contemplado. Y bueno, entonces básicamente no se puede perder ni un minuto. Y es por eso que el rol mío, o el que yo estoy cubriendo hoy, tiene que ser un perfil muy organizado, muy sistemático. Tiene que ser una persona que labure ahí codo a codo con el sector comercial, de manera que se pueda llevar adelante la gestión correcta de estos pedidos y que no se pierdan tiempo. O sea, que a la hora de liberar un pedido, a la hora de que el camión vaya y haga la carga del material y pase a la entrega, tiene que tener todo listo, todo resuelto, tiene que tener claridad. Entonces ahí es donde tiene que haber una vinculación directa con el sector logístico, el sector comercial, el sector administrativo también, y bueno, y la parte de producción, por supuesto, ¿no? Así que bueno, hoy fue un poco de eso, de empaparme directamente con la actividad y directamente con la operativa diaria, y ahí es donde estuvo la mayor carga de tiempo y de trabajo. Hoy ya empecé a trabajar directamente con los números de teléfono. Ellos tienen como distintas líneas de distintos teléfonos para lo que son la atención al público. Hay un teléfono y un número que es para todo lo que sería cantera, que se manejan los áridos, las arenas y demás. Y después todo lo que es para hormigón tienen otro número aparte. Entonces, hay llamadas todo el tiempo de los dos teléfonos, ya sea de gente que te está consultando por primera vez por un pedido y quiere averiguar y conocer un poco más, y gente que está esperando o está programando un pedido que te hizo. Entonces, claro, al final esto como todo, ¿no? Si uno se incorpora en un punto en el que ya está avanzado el trato, hay un acuerdo ya con la persona y demás, obviamente es normal que uno no termine de saber toda la información y que tengas que consultar, o que haya un trato que el otro vendedor lo hizo y yo no lo tenga claro. Entonces ese tipo de cosas es normal que suceda, y bueno, pasó durante todo el día, pasaron ese tipo de situaciones, ¿no? Yo hoy todavía me permito, como estoy en modo esponja, entonces estoy preguntando, molestando, preguntando, viendo distintas situaciones, cuál es la mejor manera de hacerlo, y si lo hago y verifico lo que hice
y si me doy cuenta del error lo corrijo ahí en el momento, porque tuve varias equivocaciones de hecho, y me di cuenta del error al toque, entonces ahí mismo lo corregí y ya ahí nomás me fui y borré la nota de pedido o el presupuesto que hice y que estaba erróneo. Entonces trato de incorporar esa metodología de, che, si hago las cosas, las hago bien, las hago con claridad, las hago de manera sencilla, las hago bien y bueno, y me evito todas esas pérdidas de tiempo que después repercuten en una acumulación de tareas que no las debería hacer, ¿no? Poco a poco me voy dando cuenta un poco del manejo y de cómo se llevan adelante las cosas, entonces siento que mi aporte tiene que estar un poco a resolver ese tipo de cuestiones, a agilizar un poco el proceso también de cotización y de pedido de información por parte hacia los clientes, de manera que yo los pueda ir asesorando y les pueda generar los presupuestos que necesitan y las cotizaciones. Entonces, nada, como hay situaciones que a veces los clientes te piden y que son todavía unidades de negocio, por ejemplo, que se están trabajando, que se están desarrollando, bueno, ahí es donde tengo que ir trabajando estas cosas, ¿no? Entonces nada, si todos los días anteriores han sido así teóricos y llenos de info como para aprender y empaparme, hoy ha sido ya la primera salida completa a la trinchera, porque desde que llegué me senté en la oficina y me puse a laburar. Pero bueno, bastante bien, yo me veo bastante bien, generé un par de presupuestos, resolví unas ventas, aclaré dudas, hice una venta copada para la semana que viene, un volumen importante, son 63 metros cúbicos de hormigón, es un montón. Para que se den una idea, son como entre 8 y 10 camiones de hormigón, o sea que van a ser varios días de llevar adelante esa descarga. Un cliente grande, es un monto importante, entonces bueno, son esos acuerdos que suman un montón al objetivo también y a todo este gran objetivo y todo este foco que tengo que tener de cara a este laburo, ¿no? Que lo voy a seguir repitiendo simplemente para que se me guarde y quede como un recordatorio y quede como esa zanahoria en el camino, como siempre lo digo, ¿no? Esto es por el casamiento, para que nosotros tengamos una ceremonia, una fiesta, un festejo como lo queremos para honrar nuestro matrimonio, nuestra relación. Obviamente no estamos buscando tirar manteca al techo, o sea, pero venimos de una situación económica y financiera compleja, entonces bueno, esta situación viene súper bien para justamente solventar esa parte, ¿no? Así que bueno, veremos cómo va a avanzar. Todo desempeño y mejora que yo haga, que agilice los procesos, que haga que yo emita más presupuesto de manera más rápida, más ágil, con menos errores, que avance en el proceso de manera simple, va a hacer que yo al final alcance esos objetivos de venta que se ha propuesto. El objetivo es en el equipo, o sea que todos aportamos a ese gran objetivo, pero bueno, si yo el laburo que yo estoy haciendo y la venta que yo estoy llevando adelante la puedo marcar como mía y la puedo gestionar yo de manera correcta y sin problema, lo hago. O sea, en ese sentido, cada uno tiene que barrer también para su lado y bueno, somos un equipo, pero también somos individuos que podemos todos hacer una diferencia y aportar hacia los objetivos que estamos laburando, ¿no? Así que bueno, hoy fue un poco de eso, como les decía. Luego de que llegué a la oficina después de la capacitación y me puse a laburar ahí sobre cuestiones bien urgentes y bien importantes que se estaban haciendo de manera directa, me vino uno de los gerentes, uno de los directores, para llevarme a mostrar la cantera y bueno, y explicarme un poco el proceso, la actividad, el producto, entender y tener un poquito más de conocimiento, ¿no?, sobre el tema, y eso me pareció genial, me pareció súper útil. Me encantó hacer ese viaje como para entender y tener más contexto
de la actividad que ellos hacen y bueno, y yo también empaparme con los materiales, porque al final hay muchos materiales que no los conozco, que nunca los escuché con ese nombre y bueno, son al final los mismos materiales en distintas granulometrías que bueno, cada uno tiene su clasificación, su precio, su manera de trabajar, su proceso de producción y bueno, me interesa conocerlo, me interesa saberlo, así que me vino súper bien. Conocí sobre eso, sobre el proceso de producción y también conocí la cantera, el lugar en donde van y hacen las excavaciones para retirar el material y para bueno, llevar adelante la explotación. Les digo la verdad, fue muy impactante ir a la cantera y ver eso, ¿no? Porque bueno, yo vengo del palo de la sustentabilidad, mi especialidad es por ahí, tengo nociones de arquitectura sustentable y de impacto ambiental positivo y busco un poco que lo que yo haga y la actividad que genere deje una huella positiva en el ambiente y en la sociedad. Entonces admito que haber visto un poco eso, cómo se maneja, cómo se extrae el material, fue bastante chocante, ¿no? Un poco hablaba con el supervisor y le decía, es como cuando vas a la fábrica de carne o de salchichas y ves cómo se produce y qué contiene cada cosa. Es un poco eso, es encontrarte con la producción de cara y bueno, admito que no es algo muy agradable de ver, sobre todo con mi visión. Después hay un proceso de remediación de la tierra y del sitio de excavación, pero bueno, o sea, convengamos de que eso al final ha sido removido, de que se ha destruido un montón de superficie y un montón de material y bueno, así funciona, ¿no? Pero también trato de hacer esa doble vara y ese entendimiento, ¿no? No sé si llamarlo doble vara, pero sí me refiero al hecho de que entiendo que para uno llevar adelante una construcción, un desarrollo, una ruta, un camino, para esa persona que está construyéndose su casa, al final uno le tiene que proveer esos materiales y esos materiales salen de acá. Gran parte de los materiales que la gente utiliza para llevar adelante una construcción salen de acá. Y bueno, y es el proceso en el que estoy. Quizá uno cuando es arquitecto y está más en la etapa de diseñar y de asesorar a los clientes y de tener un poco esta visión, uno no lo ve porque al final estás como casi en la última parte del proceso. Yo ahora estoy un poco más al principio del proceso, ¿no? En el inicio del camino, en donde nacen, se extraen y se generan, se producen estos materiales que van a ser los que lleven adelante la ejecución de la obra. Entonces básicamente hoy estoy entendiendo que el laburo acá en la cantera hay que encararlo como si fuera una obra, hay que encararlo como si fuera una construcción, un proceso de construcción y desarrollo en el que hay muchísimos actores involucrados. Estamos hablando de sectores dentro de la empresa que forman parte del equipo de trabajo, pero también estamos hablando de actores involucrados como clientes, proveedores, choferes, transportistas, producción, un montón de cosas que al final forman parte de todo ese ecosistema y que uno tiene que contemplarlo, ¿no? Así que bueno, en este camino, una vez que llegué ahí, me mostró un poco la cantera, este gerente que les comentaba, pude ver cómo funciona, pude ver las distintas capas y los estratos de la tierra, cuáles son un poco cada uno de los materiales, ¿no es cierto? Cuál es el proceso que se lleva adelante, cuál es la cantidad de agua que utilizan, por ejemplo. Vi un montón de cosas que me parecieron súper interesantes, porque creo que entender de todo el proceso y de todo el camino va a hacer que yo también vaya empapándome de todo esto y que a la vez pueda proponer cosas, pueda generar cuestiones. Y yo de momento tengo ese espíritu, y hoy hablaba de hecho con uno de los chicos
que está más en la parte, es uno de los ingenieros que está más en la parte de obra, se encarga de hacer las visitas y de llevar adelante ciertos laburos relacionados a eso, a servicios ya más profesionales que ofrece la empresa. Y él me dijo algo que bueno, admito que me desinfló un poco, pero no quiero que eso me contamine o me condicione, ¿no? Porque él me dijo, yo ni bien entré acá, tenía un montón de ideas y un montón de propuestas, pero básicamente nosotros somos bomberos profesionales, me dijo, y nos dedicamos a apagar incendios de manera constante. Entonces, sinceramente eso es un bajón. Que pase eso es un bajón, porque en todo mi proceso y mi experiencia profesional, eso es un bajón porque te va quemando, te va drenando, te genera un nivel de estrés altísimo que es muy difícil de solventarlo, de gestionarlo, y no es para nada recomendable. O sea, realmente es algo muy difícil, es algo muy duro, y bueno, yo creo que hay que cambiarlo. Entonces, obviamente hoy llevo 3 días acá, entonces quiero también como que dejar correr la línea, que pasen distintas cosas y yo ir aprendiendo de esto, ir haciendo un poco esta retrospección, esta introspección de decir, loco, ¿dónde estoy notando yo ciertos cuellos de botella? ¿Dónde estoy notando errores sistemáticos? ¿Dónde estoy notando que podría haber algunas implementaciones de mejora que a mí me ahorren cierto tiempo, que me permitan estar dedicado a lo importante y que se puedan resolver las cuestiones urgentes, que realmente son urgentes, porque también eso es una realidad, ¿no? De que uno a veces está mal acostumbrado y esas cuestiones urgentes como que, listo, lo llamo, le digo, che, loco, no, tengo tal cosa. Y quizás ya interrumpiste todo el proceso, todo el camino, y es todo un constante de tiempo de estar como en esa dinámica. Y termina siendo súper tóxico, la verdad. Termina siendo muy molesto y muy complejo de llevarlo adelante. Y no debería ser el estado normal en el que tenemos que concentrarnos, ¿no? Y bueno, hoy hablando con uno de los gerentes, lo que me decía es que uno de los proyectos que se están llevando adelante es implementar más sistemas que ayuden a canalizar, por ejemplo, todo el flujo de comunicación a un mismo sitio, que la atención se haga de una sola manera, que se implementen chatbots que complementen también al sector comercial y de atención al cliente. Yo hoy mismo ya me di cuenta de un montón de cosas, o sea, no podemos estar mandando, por ejemplo, los datos de la cuenta con una foto de una hoja, o sea, eso es del año, no sé, 2000. O sea, hoy tendríamos que tener en el WhatsApp Business, tenemos que tener un acceso rápido con esos datos, esa información, de manera que quede claro y que simplemente con un atajo yo te lo pueda enviar. Hoy creo que tenemos que tener una especie de guión de ventas, una especie de metodología para llevar adelante la prospección, el presupuesto, de forma que al momento de hacer la cotización, el presupuesto, la nota de pedido, todas las distintas partes del proceso, uno lo tenga todo bien clarito, bien justo, y no tengamos que repercutir en estas situaciones que pasan. Porque, por ejemplo, les cuento un poco lo que fui viendo hoy y las experiencias que quiero tratar de concentrar de acá y las posibles mejoras que se pueden implementar. El proceso es el siguiente, o sea, uno recibe la consulta de un cliente, genera un presupuesto, le enviamos el presupuesto, el cliente, en el caso de que a la primera acepte el presupuesto, se avanza con la generación de una nota de pedido. Una vez que se genera la nota de pedido, ya se puede ir programando lo que es la entrega, por lo menos en el caso de el hormigón y los áridos. Entonces, una vez que se va generando esa nota de pedido, se hace la programación, y una vez que se hace la programación, en función de esa programación se hace la entrega, ya sea de los áridos que vengan a buscar o que se lo retire, o el hormigón que siempre se lo lleva, siempre se lo envía. Nunca viene nadie a buscar hormigón, porque bueno, el hormigón tiene su particularidad, ¿no? Entonces, perdón, estoy muy cansado. Entonces,
ese proceso, ese caminito, muchas veces se ve interrumpido por distintas situaciones. Por ejemplo, un cliente llamó al comercial, el comercial lo atendió, no le generó un presupuesto desde el sistema, simplemente le pasó la cotización y el cliente le dijo, listo, mandame, no sé, 5 metros cúbicos de hormigón, sin bomba, a tal lugar, listo, chao. Entonces ahí no tenés un presupuesto de por medio, el cliente no te peleó el precio, no discutió las condiciones, entonces en ese caso mandas el presupuesto de una, mandas la nota de pedido, de una, y ahí ya está listo para ser entregado. Esa es una situación, pero también hay casos en los que una cosa es el usuario, la persona que necesita el hormigón, y otra cosa es la persona, el cliente, la persona a la que se le factura y a la que se le lleva adelante todo lo que es la parte contable y fiscal. Entonces, el sistema trabaja de una manera en la que la atención y la generación de los documentos se hace a raíz del cliente. Y es ahí en donde es importante estar verificando esa cuestión de quién va a ser el cliente final, a quién se le va a facturar y a quién por ende se le va a llevar adelante toda la cuestión fiscal y la contabilidad de ese pedido, ¿no? Entonces puede pasar que uno le generó un presupuesto a un usuario, a una persona que está consultando, y después desde la cuestión fiscal resulta ser que le conviene a otra persona, ya sea porque, no sé, hace una estrategia de venta de IVA, hace una estrategia fiscal que le permite al otro aliviarse, obtener un descuento porque hace un acuerdo comercial con una empresa que sí puede llevar adelante esa situación fiscal, y bueno, ahí son acuerdos muy particulares, pero por lo visto son bastante comunes en general y tiene sentido. Pasa que consideren que estamos hablando de que se le agrega a todos los productos un IVA de un 21% y es un montón. O sea, el IVA en cualquier producto, el 21% es un montón, y obviamente hay una diferencia grande, sobre todo en pedidos de gran volumen, en donde son volúmenes importantes y suman bastante. Entonces, ahí es donde creo que está la situación, y ahí es donde creo que está la cuestión siempre a tener en cuenta, ¿no? Porque ese tipo de cosas son las que generan estas interrupciones del proceso y que implican que uno tenga que cambiar un poco el ritmo de las cosas y cómo lo lleva adelante, y bueno, complejiza un poco la situación, en el sentido de que no es que lo hace más difícil, sino que agrega estas mini tareas que al final te van quitando 5, 10 minutos por cada cosa. Pero si yo ya generé el presupuesto, y si el caminito normal se hiciera, yo genero el presupuesto y después genero la nota de pedido, y después esa nota de pedido avanza hacia un remito y finalmente una facturación, es mucho más simple de trabajarlo. Entonces hay cuestiones así que obviamente si uno elaborara todo de la misma manera, siempre igual, sería más sencillo, y uno podría como disminuir mucho los tiempos y agilizar los procesos, por ende disminuir los errores. Entonces, muchas cuestiones están en ese sentido. Yo hay algo que destaco, que hay muy buena predisposición con todo el equipo, sinceramente. Me he encontrado ahí con un par de cebollas agrias en el camino, que bueno, tienen una manera de dirigirse y de ser que son así medio pasivo-agresivos, comentarios, viste, medio particulares. Entonces, en ese sentido, a mí no me copa tanto ese tipo de cosas, pero bueno, son situaciones normales de cualquier equipo de trabajo, me parece. O sea, son situaciones que pueden pasar y que bueno, uno no está exento de eso. O sea, somos personas, cada uno tiene su personalidad y bueno, sucede, hay que lidiar con eso. Yo obviamente trato de no tomarme personal nada. No hubo ninguna cuestión directa hacia mí, y sobre todo yo tengo como una especie de luna de miel todavía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, soy nuevo,
No llevo ni siquiera una semana acá, entonces tengo una suerte de luna de miel todavía, que bueno, se me permiten varios errores, se me permiten varias cuestiones. Pero pasa que también hay muchas cosas que son habladas. Hay muchas cosas que están en la cabeza, ya sea de mi supervisor, el comercial, o en la cabeza de alguna de las chicas de administración, o en la cabeza de los jefes, por ejemplo. Entonces hay dinámicas que no están 100% bajadas a tierra en un procedimiento, en un proceso, en una forma de llevarlo adelante. El sistema todavía se está implementando y hay muchas cuestiones que van surgiendo ahí sobre la marcha. Hay un par de bugs, un par de errores que bueno, hacen que la tarea sea a veces media engorrosa en ciertas cuestiones y que haya que verificar, hacer un doble chequeo, porque si no después volver atrás es mucho más difícil. Entonces en ese sentido hay ahí cuestiones a tener en cuenta. Y después hay también un mal acostumbramiento por parte de la empresa hacia ciertos clientes. O sea, hay clientes que son clientes geniales que todos los días van de manera sistemática a comprar a ese lugar, ¿no? Entonces ellos prácticamente tienen un recorrido y un circuito constante. Pero desde el punto de vista del sistema, uno tiene que estar generando esas notas de pedido, ese tipo de cuestiones de forma constante. Y claro, ahora entiendo, porque cuando vos estás del otro lado y hay un chabón que viene sistemáticamente todos los días a pedir cosas, y claro, llega un punto que decís, che, voy a generar esto, hago un volumen, no me moleste más y listo, vamos con otra cosa. Pero la posta es que si vos estás implementando un sistema, y encima un sistema tan robusto como el que tienen, vos tenés que sacarle el jugo, tenés que sacarle el provecho, porque al final es una inversión que la empresa está haciendo en sistema, en tecnología, en eficiencia, en productividad, pero también en gestión y en logística y en transparencia, ¿no? Entonces un poco la idea es hacer una trazabilidad, la idea es generar a partir de eso también estrategias que, sobre todo desde el punto de vista comercial, ayuden a mejorar, por supuesto, la facturación y la productividad de la empresa. Entonces si todos ponemos un montón de data que no tiene sentido, que es data como inflada, que es data sucia, le llamo yo, arruina, porque ensucia la lectura, ensucia el análisis, porque básicamente te va tirando un montón de positivos, un montón de situaciones que bueno, nada, complejizan la cuestión, y uno no puede hacer una buena bajada de datos, un buen análisis de lo que está haciendo y básicamente nada, no podés sacarle el máximo provecho a esta cuestión. Entonces ahí es donde yo creo que puedo aportar, ¿no? Hoy creo por lo que vengo viendo que es sumamente importante dominar el sistema. Me tengo que poner todavía un poco más a aprender el sistema. Ya sé cuáles son algunos de los pedidos así como constantes que me hace el supervisor. Entonces como que ya me voy empapando un poco de cuáles son como los pedidos más normales, ¿no? Yo necesito estar sabiendo, sobre todo en cuentas de clientes que manejan muchos volúmenes, o no tanto grandes volúmenes, sino muchos pedidos constantes. Hay mucho de eso, ¿no? Entonces si hay un cliente que tiene muchos pedidos constantes, lo más probable es que se le hayan hecho notas de pedido que sean grandes, o acuerdos en los que ellos ya tengan como un volumen de solicitado, y que vayan gastando de eso, ¿no? Vayan gastando y pagando, gastando y pagando, gastando y pagando. Entonces es necesario, desde mi lado, que yo sepa leer en función de cada cuenta, de cada cliente, cuánto le falta retirar a este cliente, cuánto ya se le entregó, como para que también mi supervisor, que hoy tiene un poco ese ojo
no solamente en lo comercial, sino sobre todo hoy cubriendo esa parte logística, porque ahí es donde está, les diría yo, que el mayor cuello de botella, porque si la logística no funciona, si nadie puede enviar nada, imagínense, sería un caos total. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene que estar el foco de atención. La logística, obviamente, nunca va a ser perfecta, pero hay que laburar para que así sea. Hay que laburar para que la logística fluya y de que los camiones estén en constante entrega y en constante desarrollo. Yo de momento me lo estoy tomando tranqui, o sea, obviamente hay situaciones de estrés durante el día, hay situaciones que yo digo, bueno, hoy me estoy volviendo con 2 horas adicionales, que yo me podría haber vuelto a las 4 de la tarde, y quizás si me pongo así como muy perro, podría levantar y me voy, y lo dejo a mi supervisor ahí clavado, y capaz que hasta las 7, 8 se quedaba a laburar. Pero bueno, tampoco es la idea, ¿no? Yo ya lo dije, hoy estoy, si bien mi objetivo hoy es bastante como superficial y mi objetivo no es hacer carrera en la empresa, ni me da miedo tampoco perder el trabajo. Sinceramente, obviamente sería un bajón porque al final estoy acá por una cuestión económica, entonces perderlo, dejar de percibir el ingreso sería un problema, pero le soy sincero, o sea, si pasa eso, tampoco es que me molestaría tanto, ¿no? Entonces bueno, no caigo como con esa obligación de estar ahí 100% con la camiseta puesta, pero soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, o sea, me gusta generar una buena atención, me gusta quedar bien con las personas, me gusta cumplir, me considero alguien muy cumplidor, muy responsable, me considero como alguien eficiente siempre que se pueda, y bueno, y al final me gusta resolver cuestiones, me gusta resolver los problemas, no busco hacer quilombo, ¿no? Entonces ya está, ese es un poco el enfoque. Y para ir cerrando, ¿no?, este video, nada, hoy ha sido un día bastante heavy. No quiero que tampoco esto sea habitual, no, para nada es mi intención estar así como quedándome más horas adicionales. En ese sentido, para nada es el objetivo y no quiero que eso suceda y que eso pase. Entonces voy a dar lo mejor y voy a ponerme ahí a punto, tratar de no ser arrastrado tampoco por esta corriente y por estos incendios, pero bueno, creo que sobre todo este primer mes yo contemplo que puede llegar a ser así, que puede llegar a darse de esa forma, ¿no? Porque al final nada, hay mucho que está cambiando. El chico de logística que se fue también la semana pasada, entonces hay un montón de turbulencia dando vueltas y bueno, es normal que haya estos tipos de problemas, estos cuellos de botella. Entonces, laburando por ejemplo con una persona nueva que se integre, creo que va a ser como ese lienzo blanco, esa cuestión fresca, ¿no?, en la que se le pueda ir como laburando y se pueda ir trabajando también una dinámica más simple, más sencilla y más llevadera, y sobre todo adaptada con esta nueva lógica que está implementando la empresa, de laburar con el sistema, de manejarlo, de adecuarse a eso, de respetar los procesos y de llevarlo adelante. Pero bueno, sí es cierto que tampoco uno puede respetar muchos procesos si no están tan claros y no están tan estandarizados ni tan bajados, ¿no? O sea, porque un poco por lo que yo veo es como que ha sido una imposición el tema del proceso, del sistema, digo. En el sentido de que, tenemos que laburar con un sistema, si no te gusta, lo siento, lo tenemos que hacer. Tuvieron tiempo para capacitarse, tuvieron tiempo para implementarlo, hay gente que no lo laburó y bueno, al final van pasando estas cosas. Hay acuerdos viejos con el sistema viejo y que se están haciendo con el sistema nuevo, entonces hay ahí un ida y vuelta de situaciones y por supuesto hay incomodidad también, porque al final
en el equipo genera también una situación, ¿no? Porque si todos estamos laburando con el sistema y vos no te comprometés y vos no haces las cosas como corresponden, me tengo que estar cargando yo con una tarea que te corresponde a vos y que no tenías que haberlo hecho y que el error se podía haber evitado. Sobre todo así. Creo que van a haber un montón de esas situaciones en las que el error se podía haber evitado. Pero bueno, eso es un poco, gente. Les agradezco un montón y bueno, ya saben, estamos en contactos.